varios partidos políticos sacaban a un personaje, a una persona anónima, y lo sacaban tanto en medios de comunicación como en la calle con grandes telones de donde decían que era un corrupto. Estamos hablando de Tomás Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es un personaje anónimo, nunca ha sido un personaje popular, y esta semana entre Más Madrid y Unidas Podemos lo fue en el debate de Telemadrid, concretamente Alejandra Jacinto, que se puso una camiseta con la foto de Tomás Díaz Ayuso, y esta semana me han contado que en la calle Goya han puesto una lona con la foto de Tomás Díaz Ayuso, hablando de la corrupción de Tomás Díaz Ayuso. Más allá del anonimato, que eso lo van a tocar mis compañeros, yo lo único que tengo que decir de ese tema, que al hablar, igual que con la violencia de género, para decir que alguien es corrupto, tienes que tener la sentencia de que esté condenado por un delito de corrupción, o de estafa, o de malversación, etcétera, etcétera. En el caso de Tomás Díaz Ayuso, es todo en los tribunales nacionales se ha sobreseído, se ha archivado, y en los tribunales europeos también. Es decir, estamos en el mismo caso. Esta gente, independientemente de lo que diga del Estado de Derecho, ellos van a lo que van, a la desesperada, y a obtener un rédito político que lo quieren conseguir el 28 de mayo. No estoy hablando de política, porque lo digo, de política hablo fuera, pero esta es la actualidad. Una gente que utiliza una cara de un personaje que no es público, por mucho que lo sea su hermana, y hacen lo que quieren hacer. Y ahora sí podemos hablar del anonimato. Bueno, sí, yo hablaría del anonimato. Si quieres el anonimato te lo dejo a ti, David. Pero yo antes de entrar en el anonimato sí querría, y ya que está David, esto me recuerda a un paralelismo. Estamos en una pre-campaña o en una campaña electoral autonómica. Aparece un partido, creo que la candidata a la Comunidad de Madrid, con una camiseta con la foto de este Alejandra hombre, Jacinto. poniendo corrupto. Aparece una lona, no sé en qué sitio de Madrid, poniendo corrupto. A una persona que, salvo horror u omisión, la ha investigado la Fiscalía Anticorrupción y ha dicho que no había indicios racionales para presentar una querella. La ha investigado la Fiscalía Europea, que ha dicho que no había indicios racionales para iniciar. Esto no suena mucho, ¿verdad? Igual hay algún paralelismo con lo que te hicieron a ti, una ministra o un programa en una pre-campaña, ¿no? electoral. Una ministra también, creo recordar que lo llevó al Congreso de los Diputados al día siguiente de aparecer en el debate de Telemadrid. Esta mañana hice uno de los vídeos de estos últimos días, donde la ministra de Igualdad o Desigualdad, doña Irene Montero, ha vuelto a decir lo de la mordida de Tomás Díaz Ayuso, y lo ha dicho en varias ocasiones. Con el paralelismo de Antonio David, recuerdo perfectamente aquella época. El 10 de marzo del año 2021 se disuelven Cortes en Madrid, cuando la extrema izquierda crea la moción de censura, y el 21 se estrena el documental. El 22, lunes, la primera que entró fue Irene Montero, desde su despacho con la bandera española, que para algunas cosas no le da vergüenza la bandera española, hablando del caso de la violencia de género de Rocío Carrasco. No entró al 24 horas, no entró a un informativo para hablar de un especial de la violencia de género, no, entró para hablar de Rocío Carrasco. Esa misma semana, una señora del Partido Socialista que se llama Adriana Lastra también se posicionó de la mano con una señora, la extinta Carlota Corredera, y días después fue Pedro Sánchez el que llamó a Teresa Campos para decirle que estaba muy interesado en el caso de la violencia de género de Rocío Carrasco. Eso fue la semana 10 días después de disolver Cortes en Madrid, y había una campaña electoral que fue el día 4 de mayo, y aquella campaña electoral la vimos hacer en televisión con toda la izquierda y la extrema izquierda arremetiendo contra algo que era mentira, porque Rocío Carrasco no era una mujer maltratada. Entras tú con el anonimato. Aquí hay una cuestión sencilla. El paralelismo es evidente. Hay elecciones autonómicas, en aquel caso creo recordar que solo era la Comunidad de Madrid. En este caso es a nivel nacional. Y nuevamente hay que buscar una cabeza de turco, hay que buscar algo de lo que hablar, porque me acabas de recordar el nombre de Alejandra Jacinto, pero yo hasta ese momento que apareció con la camiseta, yo no sabía quién era Alejandra Jacinto.
Y a partir de eso ha sido recurrente y parte de la campaña se ha centrado en esa cuestión. Y parte de la campaña en aquel momento, por parte de determinados grupos políticos, se centró en tu historia. En tu historia, no tanto en tu historia, sino Me en detesto. potenciar otra historia que no se correspondía con la realidad jurídica, que chocaba frontalmente. Y en este caso parece que sucede lo mismo. Existe una investigación, no hay indicios, pero se sigue señalando. Se sigue señalando como se te señaló a ti. Pero aquí sí que hay una diferencia, que es que David es una persona conocida, pero en este caso el hermano de Isabel Díaz Ayuso es una persona anónima, no ha intervenido en programas hasta donde yo conozco, no tiene notoriedad y es igualmente grave. Es igualmente grave desde el punto de vista del comportamiento que se realiza, pero es más grave que el hecho de que ese ataque se realice contra una persona que no tiene absolutamente nada que ver con esto. Porque en el envite político tú puedes interpelar a tu adversario, pero entiendo que no hay necesidad y mucho menos resulta procedente el dirigirte contra alguien que es anónimo y que no está en ese juego. Sí, David, de alguna forma es como el daño colateral, ¿no? O sea, van directamente a por su hermana y como no se le puede hacer daño, supongo, no lo sé, a su hermana, pues se atacan al hermano, provocando precisamente ese daño colateral a él, independientemente que sea anónimo o no, puesto que esta gente le da exactamente igual. Bueno, a ti te ocurre lo mismo. Por eso. A toda la persona que ha estado cerca tuya, hija, mujer, Ahí voy, Marta, ahí voy, precisamente eso. Han hecho absolutamente lo mismo. Yo, si queréis, como estamos quedándonos sin batería y previamente... Pero no voy a decir una cosa, perdona. Iván, solamente para terminar. No lo tengo confirmado, porque a mí la información confirmada es cuando la tengo al 100%. No la tengo al 100% porque no he hablado con Tomás Díaz Ayuso, pero me cuenta la gente cercana a Tomás que a partir de la semana que viene, cuando ya pase toda la vorágine de las elecciones, emprenderá acciones legales como personaje anónimo que es.